buenas noches. Es un gusto darle la bienvenida a este espacio informativo del Poder Judicial de la Federación. Hoy jueves 20 de noviembre de 2025 recordamos el inicio de la Revolución Mexicana. Soy Laura Murillo y le presentaremos la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido dentro del Poder Judicial de la Federación y por supuesto en el territorio nacional. Damos la bienvenida a Gabriela Herrera, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la nueva Suprema Corte, fue invitado al desfile por el 115 aniversario de la Revolución. La nueva Suprema Corte protege los derechos de niñas, niños y adolescentes. Participa la Corte en audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Juzgado Federal emite fallo para la declaración especial de ausencia en Guerrero. La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el desfile cívico-militar en el 115 aniversario de la Revolución Mexicana. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el desfile cívico-militar por el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Entre los invitados especiales acudió el ministro presidente de la nueva Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz. Luego de recordar las injusticias que se vivieron durante el Porfiriato y que dieron pie a la Revolución Mexicana, la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas aseguró que México no volverá a caminar hacia atrás y condenó los llamados a la violencia. La paz y la tranquilidad son fruto de la justicia. Por ello, no tienen resonancia los discursos que normalizan la violencia como camino, que glorifican la imposición o que pretenden restaurar un país de privilegios para unos cuantos. El que convoca a la violencia se equivoca. El que alienta al odio se equivoca. El que cree que la fuerza sustituye a la justicia se equivoca. El que convoca una intervención extranjera se equivoca. El que convoca, el que piense que aliándose con el exterior tendrá fuerza, se equivoca. El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, aseguró que a 115 años de su inicio, la Revolución Mexicana es una llama que sigue ardiendo y que se debe alimentar con el esfuerzo de quienes desean un México mejor. Habrá pasado más de un siglo, pero hoy más que nunca, conservando el legado revolucionario, las Fuerzas Armadas reiteramos nuestro firme compromiso de seguir sirviendo a la patria, conscientes del irrenunciable deber, pero a la vez de la honrosa oportunidad que tenemos de servir al pueblo de México. Durante el desfile se recordaron los pasajes más trascendentales de la Revolución Mexicana y a las mujeres y hombres que participaron en esta gesta histórica. En todas las actividades. Frente a nosotros, cierra la columna del desfile con una formación de 9 aviones T-6C, la Fuerza Aérea Mexicana. Fue una fiesta de colores, de sombreros, de rebozos, de carrilleras, para recordar una de las 4 transformaciones históricas que ha vivido nuestro país. El desfile cívico-militar por el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana concluyó cerca de las 12:30 de la tarde sin incidentes. Informa usted que desfilaron ante el pueblo de México una bandera monumental, 4 estandartes de guerra, 2.759 integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 19 deportistas, 100 charros, 44 civiles, 62 niños, 34 vehículos terrestres, 9 vehículos antiguos, 503 caballos, 23 aeronaves, 3 águilas, sin novedad. Con imágenes de Jacobo Parrilla, para Plural TV, Juan Carlos González.
Y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, participará en el conversatorio Dando Vida al Pluralismo Jurídico el próximo 24 de noviembre, en el que se reflexionará sobre justicia comunitaria y pluralismo jurídico en el marco del 30 aniversario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria de Guerrero. Además, diversos especialistas hablarán sobre el impacto y trascendencia de esta organización en sus 3 décadas de lucha por construir justicia y seguridad, así como sobre el pluralismo jurídico e impartición de justicia en la nueva Suprema Corte y el nuevo Poder Judicial. Fue presentado el fichero sobre herramientas procesales para la defensa de derechos de niñas, niños y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia y la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia. La nueva Suprema Corte de Justicia trabaja para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Muestra de ello es la creación de herramientas para que los integrantes del sistema de justicia cambien su perspectiva centrada en los adultos cuando haya niños involucrados en los procedimientos jurisdiccionales. Por eso, presentó el fichero de herramientas procesales para la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Los nuevos lineamientos de la Suprema Corte, que son vigentes a partir del 1 de septiembre de este año, marcan un punto de inflexión. Establecen la obligación de aplicar el interés superior de la niñez con enfoques interseccional e intercultural, ampliando la protección de infancias indígenas, afrodescendientes, con discapacidad o en contextos de movilidad. Se trata de una obra desarrollada por la Suprema Corte y la Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia, con diversos contenidos para entender las necesidades de estos sectores de la población y las adecuaciones pertinentes en los procesos judiciales para evitar revictimizarles o provocar situaciones traumatizantes y atender sus perspectivas. Cuando tenemos como este acercamiento al sistema de justicia, vemos que los niños y las niñas se enfrentan a distintas cosas, ¿no? Y cosas que tenemos que cambiar. Por ejemplo, un lenguaje y preguntas no adecuadas a su desarrollo. Se espera que su narrativa sea como una narrativa de una persona adulta. Pensar siempre en esta atención multidisciplinaria, que contemos con trabajadores sociales, con psicólogos que puedan también tener la información, estar actualizados y que podamos entre todos, pues que haya esa igualdad de condiciones en cuanto al personal que opera desde las Procuradurías de Protección. En el caso específico estamos tratando con personas víctimas de delito y que precisamente por el trauma, pues muchas veces nosotros debemos de entender también otras cuestiones que se van a derivar inclusive en la valoración de la prueba. Sin esta especialización, muchas personas en lo que desembocan es en decir, este niño está mintiendo, este niño está fantaseando. El fichero de herramientas procesales fue presentado en la conmemoración del 36 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño y está disponible para su consulta gratuita en el sitio web de la Suprema Corte de Justicia. Para Plural TV, Mario López Peña. La nueva Suprema Corte de Justicia propicia la atención de casos con perspectiva intercultural, afirmó Maximino Muñoz, subdirector para la promoción y garantía de los derechos humanos. Es necesario fortalecer las garantías jurídicas que permitan a los pueblos indígenas y afromexicanos ejercer su autonomía, apuntó Maximino Muñoz, subdirector general para la promoción y garantía de los derechos humanos de la Suprema Corte de Justicia. Durante una audiencia sobre el derecho a la libre determinación, afirmó que la reforma indígena afromexicana, así como la nueva conformación de la Suprema Corte, han propiciado la atención de casos con perspectiva intercultural, por lo que resaltó la importancia de contar con un marco jurídico que garantice la protección integral de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas. La Suprema Corte abonó el criterio que negaba la participación de pueblos indígenas como sujetos de derecho dentro de las controversias constitucionales. El respeto a la libre determinación representa un pilar para la defensa de su identidad y la construcción de relaciones más equitativas entre el Estado y las comunidades, señaló. Los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho de administrar directamente los recursos que les sean asignados en el presupuesto de egresos de cada entidad federativa.
También destacó el compromiso institucional de la nueva Suprema Corte para consolidar los criterios que reconocen los derechos territoriales, culturales y políticos de estos pueblos. Para Plural TV, Rosy García. El Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Tradición celebró 20 años de existencia bajo el principio de interculturalidad en el que se privilegian los derechos lingüísticos y humanos. Desde 2005 está conformado por un grupo de mujeres y hombres juristas quienes brindan acompañamiento de intérpretes en lenguas indígenas y soporte legal a comunidades. El objetivo, señala, es escuchar a las comunidades y hacer valer sus derechos, pues en diversos casos un acto puede tener dos interpretaciones en función de desde dónde se analiza. A lo largo de estas 2 décadas, el centro ha logrado la libertad de varias personas que se encontraban privadas de su libertad, resaltando una nueva forma de entender el derecho y la justicia. Denuncian que pueblos originarios de Guanajuato son víctimas del crimen organizado y de abandono por parte de autoridades gubernamentales. El Consejo Nacional Mexicano denunció que los pueblos indígenas de Guanajuato viven en condiciones de abandono absoluto por parte de los 3 niveles de gobierno, además de que enfrentan explotación laboral y graves injusticias judiciales. Señaló que persisten conflictos de tierra, carencias de recursos y marginación social. Muestra de ello, indicó, es que más de 600 hombres y mujeres indígenas permanecen encarcelados sin sentencia, algunos en prisión preventiva oficiosa desde hace más de 7 años. La falta de dominio del español, la ausencia de defensores y el desconocimiento de los cargos agravan la situación, además de que en la entidad no existe una política pública para proveer intérpretes en los ámbitos judicial y médico, a diferencia de entidades como Michoacán y Oaxaca. Para Plural TV, Jesús Daza. Vamos a una pausa y continuamos con las noticias. Enseguida, analiza el órgano de administración judicial temas de inclusión y derechos humanos. Agradecemos que continúe con nosotros para informarle que el Instituto Federal de Defensoría Pública obtuvo una sentencia favorable para asegurar que las víctimas de desaparición forzada y sus familias puedan acceder a la declaración especial de ausencia en Guerrero. Para asegurar que las víctimas de desaparición forzada y sus familias puedan acceder a la declaración especial de ausencia en el estado de Guerrero, el Instituto Federal de Defensoría Pública obtuvo una sentencia favorable al respecto. El fallo es significativo porque fue dictado bajo la figura del interés legítimo y debido a que se acreditó una omisión constitucional y convencional por parte de las autoridades estatales encargadas de legislar en la materia. La declaración de ausencia es un mecanismo legal que reconoce a la persona desaparecida como viva y protege los derechos de sus familias. A través de ello pueden acceder a cuentas bancarias, cobrar pensiones, realizar trámites legales y salvaguardar bienes, evitando que el patrimonio quede en riesgo mientras continúa la búsqueda. Desde 2017, la Ley General de Materia de Desaparición Forzada obligó a todas las entidades a contar con una ley local sobre declaración especial de ausencia. No obstante, el Estado de Guerrero incumplió durante varios años con esta disposición. El Juzgado 10º de Distrito en la entidad resolvió a favor de las víctimas y ordenó a las autoridades estatales a emitir la legislación, asignar recursos y capacitar al personal encargado de implementarla. También existen otras demandas en la materia en los estados de Sonora, Hidalgo y Durango. Para Plural TV, Marta Rodríguez. En el ciclo de conferencias sobre inclusión, derechos humanos y gestión judicial, se abordó la importancia del Poder Judicial en el contexto de un país pluricultural. Durante el ciclo de conferencias sobre inclusión, derechos humanos y gestión judicial, el magistrado Benjamín Rubio Chávez promovió una visión más incluyente, respetuosa y cercana a las realidades socioculturales de los pueblos y comunidades del país. Representan la lucha diaria de muchas personas y son la voz de muchas personas que por tiempos y tiempos no han sido escuchadas.
Ojalá desde el órgano de administración de justicia, ojalá si nos lo permiten desde la Defensoría Pública, podamos armar un camino donde podamos ayudarlos. El secretario general de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Hernández Hernández, en su intervención donde abordó el tema el Poder Judicial de la Federación en el contexto de un país pluricultural, destacó la relevancia de analizar el papel de la Judicatura Federal en un México integrado por múltiples identidades culturales. Tenemos 19.41% de población que nos autoadscribimos indígenas en todo el país, es decir, en todos los 32 circuitos judiciales federales. El Poder Judicial enfrenta el compromiso de garantizar el acceso a la justicia con perspectiva intercultural y de fortalecer las garantías que protegen los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, apuntó. También afirmó que el Poder Judicial debe asumir una responsabilidad permanente con las comunidades del país y con la construcción de una justicia que reconozca su diversidad. Una de las facultades y derechos que tienen las personas, comunidades y pueblos indígenas es promover el uso, desarrollo, preservación, estudio y difusión de las lenguas indígenas como un elemento constitutivo de la diversidad cultural de la nación. Para Plural TV, Rosy García. Y en lo que va del año, el Gobierno de México ha restituido 9,000 hectáreas a pueblos indígenas como parte de los planes de justicia, reveló la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Detalló que 5 comunidades pertenecientes a 3 pueblos indígenas fueron beneficiadas. Al pueblo Huirárica se le restituyeron más de 5,956 hectáreas en Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango. Al pueblo Rarámuri, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, 3,000, y al pueblo Odami, también en Chihuahua, más de 500. Para continuar con la atención, la dependencia desarrolla procesos de análisis y conciliación para avanzar en la restitución de tierras a la comunidad de Malanoche del pueblo Rarámuri y al pueblo Yaqui mediante la enajenación gratuita y colectiva de terrenos nacionales. La marcha de la llamada Generación Z tuvo lugar este jueves 20 de noviembre. Veamos el siguiente trabajo de Óscar González. No somos enemigos, somos el pueblo. No somos enemigos, somos el pueblo. Con una baja afluencia se llevó a cabo la marcha de la llamada Generación Z este jueves 20 de noviembre. Se dieron cita en el Ángel de la Independencia y de forma pacífica los jóvenes expresaron los motivos de su manifestación. Estamos marchando de forma pacífica, se viene a marchar de una forma pacífica, no se viene con, con la intención de ofender a nadie. Es muy indignante todo el tema de derechos humanos que estamos viviendo. También es muy preocupante el tema ambiental por el que estamos pasando. México es el cuarto país con más asesinatos de activistas del medio ambiente. El desabasto de medicinas, los desaparecidos, la inseguridad. Es terrible lo que está pasando en el país. No queremos que nos arrebate nuestra libertad. A la marcha de la Generación Z se sumaron manifestantes de todas las edades. Unirme a la indignación de todos los ciudadanos que vivimos en el país. Es un tema no solo de jóvenes. No, yo creo que se presta para que todos los que nos sentimos vulnerados en seguridad y en muchas formas estemos presentes aquí. Al avanzar por Avenida Paseo de la Reforma, los granaderos les impidieron el paso. En este momento podemos ver sobre el Paseo de la Reforma a esta valla de granaderos que están esperando precisamente la llegada del contingente de los manifestantes del día de hoy. Y bueno, pues a la expectativa de lo que pueda ocurrir, ellos imposibilitando, por supuesto, el paso de este contingente. Ni siquiera venimos armados, como lo pueden ver. ¿A qué le tienen miedo? ¿A escuchar la voz del pueblo? ¿Qué opinas de que no nos dejan pasar? Pues están violando nuestro derecho a la libre manifestación, ¿no? Y al libre tránsito. Luego nosotros no estamos utilizando la violencia cuando ellos deberían utilizar esa violencia para agarrar a los delincuentes y no al pueblo. Incluso llegaron personas de otros estados del país.
Pues es una decisión muy autoritaria. Yo no sé en qué momento está dentro de las facultades y atribuciones de un policía bloquear a manifestantes. Pasaron por Avenida Juárez y 5 de Mayo, pero al cruce con la calle de Palma, de nueva cuenta, se les impidió el avance. ¡Déjenos pasar! ¡Déjenos pasar! ¡Déjenos pasar! ¡Déjenos pasar! ¡Déjenos pasar! Al final, los manifestantes comenzaron a retirarse, no sin la advertencia de regresar con más fuerza. Con imágenes de Alejandro Barrientos y Luis Cabello. Para Plural TV, Óscar González. Y en más temas, se llevó a cabo la Semana de la Cultura Cívica en la Facultad de Derecho de la UNAM, en la que especialistas plantearon que los conflictos vecinales y entre transeúntes han incrementado. 34.3% de la población ha tenido conflictos o enfrentamientos familiares, laborales o con personas en la calle. De estos, 75% fueron hechos vecinales. Este tipo de eventos afectan la paz social, pero no hay una materia específica del derecho que aborde como tal el tema, aunque sí hay una ley de cultura cívica en la Ciudad de México, afirmaron especialistas en la Facultad de Derecho de la UNAM durante la Semana de Cultura Cívica. Ya los ánimos estaban muy crecidos, de tal suerte que la vecina que no limpiaba y otra vecina que era la afectada, ¿qué fue lo que pasó? Empezaron a alzar la voz. De ahí empezaron los insultos, de los insultos empezaron los golpes y de los golpes llegaron a lesiones que tardan en sanar más de 15 días. En este caso, las lesiones que tardan en sanar más de 15 días ya son considerados un delito. Este hecho se suscitó porque una persona con animal de compañía no se hacía responsable de sus desechos, lo cual es castigado con una de las multas en UMAS más altas de la cultura cívica. Los animales de compañía han sido calificados en México como seres sintientes y por tanto sujetos de derechos. 69.8% de los hogares en nuestro país cuenta con una mascota. Observen su vecindad, hagamos comunidad, apréndanse esta parte de la justicia cívica, apréndanse las leyes, apréndanse a estar de una manera cívica, que ya hicieron la diferencia ayer, ¿no? Para que entonces la justicia cívica funcione como un primer filtro para los primeros delitos. Para Plural TV, Citlali Pérez. Elementos de la Policía de Sinaloa y de la Guardia Nacional aseguraron varias dosis de drogas, celulares, cargadores y artículos prohibidos al interior del centro de reclusión de Culiacán, como parte de un operativo de reforzamiento de la seguridad. Cada hora se reportan 35 casos de intoxicación por picadura de alacrán en México, según cifras de la Secretaría de Salud Federal. Durango es el estado con el mayor número de casos, con 51.538 en el último año. Este viernes abrirán al público los santuarios de la mariposa monarca de El Campanario, en el ejido El Rosario, municipio de Ocampo, y de Sierra Chincuá, en el municipio de Angangueo, ubicados en la región oriente de Michoacán, donde millones de ejemplares de esta especie arriban cada año antes de migrar a Norteamérica. El Instituto Electoral de Michoacán inauguró un foro sobre la armonización de los sistemas normativos internos y el Sistema Nacional Electoral, con el objetivo de avanzar en una propuesta de armonización legal en materia de derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas de la entidad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, analiza tomar medidas adicionales contra los cárteles del narcotráfico en México, aunque reconoce los avances históricos en la lucha contra las drogas que ha emprendido el gobierno mexicano. Así lo dio a conocer la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, quien destacó que ambas naciones han cooperado de manera extraordinaria en los esfuerzos en la frontera compartida para combatir la migración ilegal y el narcotráfico. Por su parte, el alto asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, señaló que no hay tema más esencial de seguridad nacional para el gobierno norteamericano que el desmantelamiento de los grupos criminales.
Hoy el tipo de cambio se ubicó en 18 pesos con 36 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. El indicador oportuno de la actividad económica del INEGI prevé un retroceso de la economía de 0.5% mensual y de 0.7% anual en septiembre, mientras que en octubre se mantuvo sin cambios, lo que anticipa bajo crecimiento al cierre de 2025 debido a la ralentización de los principales grupos de actividades, sobre todo en sectores vinculados con la manufactura. De acuerdo con cifras del SAT, de enero a octubre de 2025, los ingresos del gobierno federal sumaron 5.070.877 millones de pesos, monto 7.9% mayor respecto a igual periodo de 2024, resultado de la estrategia de mayor fiscalización. El SAT enfatizó que uno de los principales retos desde octubre de 2022 fue aumentar la recaudación sin nuevos impuestos y sin una reforma fiscal. Elevados precios de la carne e incremento en costos de insumos pecuarios mantienen elevadas las presiones inflacionarias en el sector servicios, pues los altos precios pecuarios tardan más en desvanecerse que los de otros productos. El choque prolongado en precios de productos pecuarios influye en mercancías procesadas y sobre todo en servicios de alimentación, rubro que hoy muestra mayor persistencia inflacionaria, explicó Omar Mejía, subgobernador del Banco de México. Y a continuación, Jesús Daza nos presenta un trabajo sobre las obras literarias más representativas de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, como fenómeno fundacional del México moderno, generó un canon literario de inmensa trascendencia y reconocimiento. Quizá la obra más reconocida y de mayor éxito sea Los de Abajo, de Mariano Azuela, publicada en 1916. Sigue la historia de Demetrio Macías, un campesino que vive tranquilamente en la sierra de Zacatecas hasta que un grupo de federales llega a su rancho, lo ataca y lo obliga a huir. Ese momento lo empuja a unirse a la revolución, pero no como un héroe que lucha por los ideales revolucionarios, sino como alguien a quien no le dejaron otra opción más que levantarse en armas. Una obra que con más de 1,5 millones de ejemplares vendidos muestra que la revolución fue menos heroica de lo que se cuenta, que las personas más pobres fueron usadas como carne de cañón y que la guerra no siempre trae justicia, sino que muchas veces deja a la gente exactamente en el mismo lugar o peor. Por otro lado está Martín Luis Guzmán, con sus obras El Águila y la Serpiente, de 1928, y La Sombra del Caudillo, un año después. Esta última es considerada como la mejor novela jamás escrita dentro del género de la Revolución Mexicana. Narra los pormenores de la lucha por el poder durante la etapa posrevolucionaria. Ofrece una crítica feroz al maximato y la traición de los ideales originales. Está inspirada directamente en el asesinato del general Francisco Serrano en 1927, con un estilo narrativo que mezcla lo periodístico con lo literario, un lenguaje crudo y realista que refleja la dureza política de la época. Existen otras obras que, si bien no se sitúan en el periodo revolucionario, desentrañan sus consecuencias, tanto para bien como para mal, tales como Pedro Páramo, de Juan Rulfo, una parábola de un país partido por la guerra y el caciquismo; La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, sobre la soledad y la sed de poder de los grandes caciques; y El Resplandor, de Mauricio Magdaleno, otra visión del impacto de la revolución en la vida rural y los conflictos por la tierra. Otro aspecto relevante a destacar es la historia de la revolución como se ha contado en la educación básica, a través de los libros de texto gratuitos distribuidos por la SEP. La cronología y las narrativas clave son tomadas del historiador Daniel Cosío Villegas, una visión institucional que narra el conflicto como el origen del régimen político mexicano del siglo XX, una lucha por el poder que abrió la puerta a un nuevo tipo de Estado y que cuestiona la idea de que la revolución haya sido democrática, popular e igualitaria. Para Plural TV, Jesús Daza. Antes de despedirnos, le invitamos a mantenerse en la señal del canal de televisión del Poder Judicial de la Federación. Le deseamos una excelente noche.